Me presento, soy Augusto César Salazar Borghi. Pero antes de hablar de mí, quiero hacerles un comentario de lo que es la filosofía latinoamericana. Bueno, como sabemos, desde un principio las naciones americanas han sido sometidas y colonializadas por las potencias europeas, por lo que el hombre latino, al oponerse a este sometimiento, surge el pensamiento latinoamericano. Pero ¿cuál es este pensamiento? Este pensamiento va a ser a aquel hombre que decide ya no hacer esto, yo no quiero seguir con este sometimiento y está en contra de lo que se le adquiera o se lo ponga a otras naciones, en este caso las potencias europeas. Este movimiento es lo contrario de la filosofía eurocentrista, porque es un sometimiento, ya que esta filosofía la ocupan como un instrumento de posición y de sometimiento, mientras esta filosofía es de liberación, pero no de liberación de una persona personal, sino de liberación de una colonización, de una nación. Por lo que es muy importante para esta filosofía conocer la historia de las poblaciones nativas, de las poblaciones masacradas y colonializadas. Bueno, mi principal inquietud en esta filosofía es acerca de la educación peruana. Pero más adelante les hablaré de esta inquietud, por lo que me enfoqué en esta corriente. Nací el 8 de diciembre de 1925 y fallecí el 6 de febrero de 1974. Mis padres fueron María Bondi y Augusto Salazar. Fui filósofo, educador y periodista. Estudié en la Universidad de París y Múnich. Conté con la influencia de grandes filósofos periodistas que fue Francisco Villa. Al igual que conté con la ayuda de Walter Peñalosa, que fue un gran contribuyente a la mejora de la formación docente. Fui el fundador del Colegio Cooperativo Alejandro Destúa en 1955. Participé en la formación del movimiento social progresista y fui uno de los principales promotores e impulsores de la reforma educativa peruana. Para comenzar a hablar sobre mi pensamiento, que se puede apreciar como tres partes diferentes, tres etapas en las que mi forma de pensar se vio distinta, y les voy a comentar por qué. Esto es porque las ideas que tenía en la primera etapa, que fue la formativa, la cual comprende de 1945 a 1961, me vi muy influenciado por mis profesores de la universidad, ya que yo los admiraba demasiado. Esto se puede apreciar sobre todo en uno de mis primeros artículos. La segunda etapa de pensamiento comprende de 1961 a 1968. Esta fue la etapa denominada de madurez, ya que ahí fue donde empecé yo a desarrollar más mis ideas propias. Ya no se notaba tanto la influencia que tenían mis profesores sobre mí, ya era más lo que yo deseaba compartir al mundo. En esta segunda etapa me propuse realizar un proyecto en el cual buscaba vincular, pero también superar las grandes ideologías filosóficas del momento. Esta filosofía que venía desde Europa, que era impuesta a nosotros. Yo trataba, además de plantear la problemática, plantear una posible solución. Eso era lo que más me importaba a mí. En esta segunda etapa, las principales corrientes que yo deseaba cuestionar eran unas que incluso habían sido influencia en mi primera etapa.
las cuales fueron el marxismo, la filosofía analítica y el movimiento fenomenológico. Tercera etapa de mi pensamiento, que consta más que nada en la filosofía de liberación. Esta etapa, que consta de 1968 a 1974. En esta etapa de mi pensamiento filosófico me dediqué a realizar obras que abarcaran posibles alternativas, además de soluciones en cuanto a la educación y la filosofía como ramas del saber humano, ya que yo estaba consciente de que era muy distinta la forma en la que pensábamos nosotros como latinoamericanos a la forma en la que pensaban los europeos, y que había una distinción muy grande en cuanto a eso. Yo fui uno de los más importantes promotores de la reforma educativa porque yo sabía que era importante que nuestro pueblo despertara, que nuestro pueblo cambiara la forma de educarnos. Además, tuve como una de mis principales preocupaciones lo que era igual la dominación a los países tercermundistas, porque todo el tiempo Latinoamérica ha sido una de las zonas más explotadas, tanto económicamente como en cuanto con mano de obra. Siempre han buscado tenernos dominados para poder aprovecharse de nuestras riquezas, porque somos países demasiado ricos y les conviene a ellos estarnos explotando. Uno de los principales temas que me preocupaba mucho tratar en mis escritos era la dominación a los países tercermundistas. Cito: los lazos de dependencia y de dominación desempeñan un papel fundamental porque condicionan la imposibilidad de disponer de nuestra naturaleza para poder superar las limitaciones de la educación, la sanidad, la libertad social en nuestro país, de donde se deriva la imposibilidad de desarrollar la actividad creadora, científica, artística e industrial. El dominado quiere y aspira a integrarse al sistema mundial, comportarse como el dominador para librarse de su ser cosificado, de su ser en el que lo rebajan a ser más que el puente que le ayuda al país dominador a superarse. Para seguir hablando sobre mi vida y mis obras, he de mencionar que mis obras más destacables son La filosofía del Perú, panorama histórico, la cual escribí en 1954. Esta comprende a la primera etapa de mi pensamiento. 2. Tendencias filosóficas en el Perú, publicada en el año de 1962. ¿Qué es filosofía? De 1967. La cultura de la dominación en Perú, de 1968. Entre Escila y Cádiz, reflexiones sobre la vida peruana, de 1979. Como podemos notar, la mayoría de mis obras notables fueron escritas en mi segunda etapa de pensamiento, etapa en la que alcancé la madurez. Asimismo, procedo a citar algunos premios y reconocimientos que me fueron otorgados. El Premio Nacional Alejandro Datsua en 1951, Premio Nacional de Ensayo Manuel González Prada en 1954 y Premio Nacional de Fomento a la Cultura Alejandro Datsua en 1966.